bien. Bienvenidos. Yo comí pastel de Oreo. ¿Hay cosas negras en mis dientes? No. Porque me voy a hacer famosa en la cámara. Pues, ¿quién quiere orar para empezar? Vamos a orar. Ujú. Dios, gracias por este día. Gracias, Padre, porque permites estar reunidos para estudiar de tu palabra, para aprender, para compartir, para equiparnos, Señor, para servir. Eso es uno de los grandes deseos de nuestro corazón, de este equipo, Señor, y te pedimos que nos traigas luz, que quites vendas de nuestros ojos, que pongas disposición en nuestro corazón para entenderte más. Vamos, ponemos en tus manos a nuestro maestro o maestra del día. Amén. Amén. Mira, este vino a presionarme. Ah, ¿ves? Pues es maestra, yo voy a enseñar hoy. La primera vez que te veo, ¿ah? ¿Qué pasó? Tiene un mes que vengo. No es broma, es broma. Pues me voy a presentar, como es la primera vez que voy a enseñar. Quiero compartir solo un poquito como de mí para que me conozca. Yo soy Luciene, yo soy brasileña, entonces no necesitamos traducción, pero déjenme saber si no entienden algo que yo hable, porque a veces voy nomás hablando confiada que sí me está entendiendo y a veces no está. Porque el portugués y el español está muy cerca y a veces como, sí, esta palabra sí es, sí me van a entender y no es cierto, no entiende a veces. Entonces déjenme saber si necesito repetir algo. Yo soy cristiana de cuna, siempre he estado en la iglesia. Vine a México en 2017 a hacer una escuela en Jucún que se llama EDE y desde entonces estoy sirviendo de tiempo completo en misiones. Este curso que estamos dando a ustedes es una parte pequeñita de lo que es la escuela de la Biblia en Jucún. Y ¿por qué me gustaría como hablar un poquito de esto? Como antes de estar en la EDE, que es el primer curso que hacemos en Jucún, para mí fue como un par de aguas en mi vida, porque a pesar de siempre estar en la iglesia, vivir en la iglesia, ser cristiana, yo realmente no entendí el concepto como de tener relación con Dios. Yo no tenía una relación con Dios. Dios para mí era un Dios como muy lejano, un Dios como que estaba ahí, como tengo que obedecer sus reglas. Honestamente, yo reconocí que fui discipulado en el cristianismo, que yo era cristiana para no ir al infierno. Por eso yo era cristiana, así fui discipulada, como soy cristiana para no ir al infierno. Y estando en la ED fue muy bueno como entender esto de que es lo que Dios desea, así nos creó, tener una relación con Él, personal, íntima, y pude descubrir muchas cosas acerca de mí, acerca de Dios en la ED, pero en la escuela de la Biblia fue donde realmente como yo pude ir más profundo y entender el cristianismo que yo como profesaba, soy cristiana, pero no entendía realmente los fundamentos de que era ser cristiana, a pesar de siempre he estado en la iglesia. Para mí, como la Biblia es algo como una cosa como mística. Yo leía la Biblia y realmente pues no entendía. Estaba tratando de encontrar una mensaje oculta, algo místico, algo súper espiritual. Y era esa la visión que yo tenía de la Biblia. Solo la gente muy espiritual, solo la gente muy, pues, santa, principalmente como las autoridades, los pastores, los líderes son las personas que sí entienden. Yo, pecadora como soy, yo con el estilo de vida que tengo, por eso no entiendo por qué soy pecadora, porque estoy en pecado, porque estoy haciendo las cosas mal, por eso no entiendo. Y tomar la escuela de la Biblia para mí fue muy revelador, como quitar ¿cómo se dice? En portugués son las escamas o las vendas de mis ojos. Yo pude entender que la Biblia no era algo inalcanzable, como entender la Biblia no es algo que está afuera. Incluso en Deuteronomio dice, 29:11, que dice como, lo que te estoy pidiendo no es algo inalcanzable, que está fuera de tu alcance. Es algo que sí puedes hacer, algo conocible. Y para mí eso se aplica como a la Biblia. Es algo como posible. Y por eso, como soy enamorada de la escuela de la Biblia, me encanta esto y por eso estamos aquí.
como Juan nos invitó a hacer este proyecto y pensamos como, sí, nos encanta esto, a Jacob también, como imparte este corazón de que sí es posible, necesita dedicación como todo en nuestra vida, necesita esfuerzo como todo en nuestra vida, pero si no es algo que no se puede alcanzar, sí se puede alcanzar. Entonces, ese es un poco de mi proceso, como en la escuela de la Biblia, mi relación con la Biblia. Quería compartir un poco de eso con ustedes y con la medida que vamos a enseñando, ustedes van a conocer un poquito más de mí y obviamente yo voy a conocer un poquito más de ustedes. ¿Quién estuvo en la última clase? Muy bien. Armando y Soren. Me gustaría que ustedes pudieran compartir una idea que... Me gustaría que ustedes pudieran compartir una idea que fue afirmada, o sea, una idea que ustedes ya conocían, y una idea nueva, algo que ustedes aprendieron en la última clase. ¿Tiene sentido? ¿La pregunta? Entonces, si ustedes pueden pensar, para hacernos como un pequeño repaso, que los demás puedan entender. Una idea que fue afirmada, tú ya sabías esto, y en la clase de Levíticos, pues se afirmó esto más. Y una idea nueva, algo que tú no sabías y aprendiste en la clase de Levítico. 1, 2, 3. Yo tengo una de las preguntas. Números. Fue la última, fue números. Son números, perdóname. Es que no me falta el Levítico. Dale, hermano. Bueno, creo que era cambiar de Levítico. Tengo aquí una nota, pero igual la comparto. Porque creo que a veces hablamos mucho de la salvación. Y algo que sí lo tenía en mente, pero que tal vez no a conciencia, fue algo que creo que dijo el Jacob. No, creo que sí. Que decía, la base del mensaje de Dios, por Jesús, es el reino de Dios y no la salvación. Entonces fue algo que sí como que me... Sí, o sea, se trata del reino de Dios, pero a veces nos enfocamos mucho en la salvación y creemos que es el punto central. Entonces es algo que... de Levítico, no sí, de números, pero que sí me amplió un poquito más mi visión. ¿De números? No, ¿Y para ti, Suri? Pues algo que no sabía de números era el motivo de por qué tiene este nombre. Y es porque se hace un censo de toda la población del pueblo de Israel. Y algo que sí sabía, y que se reafirmó con el estudio de números, fue que los levitas, estas personas que estaban como dedicadas a Dios, eran como los que tenían de las chambas más pesadas y que por eso mismo como que eran relevados antes de sus cargos. Bueno, tengo aquí la nota que trabajaban de sus 20 a sus 50 y ya los jubilaban. Muy bien. Muy bien. La clase fue muy chida. Los que no pudieron venir, las chicas que estaban trabajando, que estaban viajando. Pero sí, el Pentateuco está, como dijo Jacobo, está interconectado, entonces hay muchas cosas como que leyendo un libro es como un repaso de lo que ya viste o es algo como con más detalles de una información que estaba pequeñita en un libro y el otro tiene más detalles. ¿Todos pudieron leer Deuteronomio? ¿Sí? Solo dos, uno dice así, el otro dice así, los otros como... ¿Estoy callado? No estoy callado. Yo la verdad nunca había saboreado como los primeros 5 libros de la Biblia. Era solo información. Levítico me dormía, pero ahora me encantó. Estoy emocionada. Sí, a mí también me pasó algo similar porque como que antes nada más era de leerlo de carrerita y era como de como lo más importante, las historias que ya conocías de la escuelita dominical, ¿no? Que era Moisés abriendo el Mar Rojo, Noé y todos estos personajes como que principales.
Pero, por ejemplo, algo que también se me olvidó comentar hace rato, es que en números, como que, no sé, me doy cuenta como de la humanidad que tenía Noé, de Moisés, ¿no? Pues, como si tenía, y menciona al final de la Biblia, bueno, no me acuerdo si era ya en Deuteronomio o en Números, que no hubo otro hombre que tuviera como que tanta conexión con Dios, ¿no? Entonces, como a pesar de que tenía tanta conexión con Dios, pues también se enfadaba de que el pueblo de Israel siempre estuviera reclamándole, tanto así que dice en una oración a Dios, ¿no? De ya mejor quítamelos, llévame, quítame la vida porque ya no puedo. Para mí. Entonces, como que así está Juan de cuando en cuando. Sí. A los que pudieron sin leer y los que no pueden dar su opinión, ¿cuál ustedes piensan que es el tema principal en Deuteronomio? ¿Es una repetición o de la ley de Moisés? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son temas? Entonces, como ese es un tema, pero ahí existen otros temas. ¿Cuál es el tema principal, uno de los temas de Deuteronomio que ustedes piensan o saben? Como resumen, ley, Uh-huh. como un poquito promesas, Uh-huh. por así decirlo. Uh-huh. ¿Renovaciones de la misma ley o de No. O sea, por ejemplo, al momento de. Bueno, yo digo, ¿verdad? Como al momento de dejar morir como a los que estaban no siguiendo la ley Uh-huh. y que no querían seguir a Dios, como dejar pasar esa generación y dar como rienda suelta, o como abrir las puertas a la nueva generación. A la nueva generación. Sí. Entonces, Deuteronomio es un conjunto como de mensajes de Moisés. Él es el líder de este pueblo, él se está despidiendo, ¿no? Él ya tiene 120 años. Sí, tiene 120 años, él se está despidiendo del pueblo y él está hablando a esta nueva generación. Él está hablando a una nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida. Yo lo sentí hasta como un testamento. Deuteronomio es una especie así de documento. Entonces, esta nueva generación que sobrevivió en los 40 años en el desierto está a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés está haciendo este gran discurso. Está haciendo este conjunto como de juntando todas las ideas. ¿Sí? Entonces, una cosa de hecho como que esta generación, la generación que sobrevivió mientras ellos estaban 40 años deambulando en el desierto, ¿sí? Una cosa que de hecho aprendí en la semana pasada es como que vemos ahí como, si ustedes pueden ir en Deuteronomio 1, 34 a 36, ahí está diciendo, Dios está diciendo que nadie de esta generación va a entrar a la tierra prometida, ¿no? Pero una cosa que aprendí la semana pasada, a pesar de haber leído, ya he leído la Torá y ya he leído Deuteronomio un par de veces, pero aprendí la semana pasada cuando Jacob estaba diciendo, no, los hombres de guerra, los guerreros como fueron los que murieron. Porque ahí dice en el 2.14 que ninguno de los hombres de guerra ya estaban más vivos, o sea, los hombres que empezaron otra vez a contar los que están a partir de 20 años, y sí fueron los que entraron a la tierra prometida, pero como Jacob estaba hablando la semana pasada con las mujeres, ahí no hace mención a las mujeres, a los niños, entonces solo dice que Dios dice, ¿no? Nadie de esta generación, pero en el capítulo 1, pero después en el capítulo 2 es más específico. Ahora sí ustedes están listos para entrar a la tierra prometida porque todos los hombres de guerra de la generación que estuvieron en el desierto ya murieron. Pero eso implica que las mujeres y los niños sí entraron a la tierra prometida. Sí, eso es algo como que yo estaba, es cierto, estuve ahí todo el tiempo y yo no puse atención. Y eso es algo que pasa muy seguido. Escuchamos en la escuela bíblica dominical esas historias y aprendemos de esta manera y muchas de las veces como estamos leyendo el texto está diciendo claramente la información, pero tú estás tan aferrado
a lo que ya sabías, a lo que ya escuchó de mucho tiempo que no percibes. Y yo estaba pensando, yo lo veo seguido en mí y lo vi ahorita, cuando Jacobo habló en la clase la semana pasada, yo estaba, ¿de dónde sacó esto? Y después como, sí es cierto, ahí está, claro, muy claro en el texto, aquí está en el capítulo 2, 14, versículo 14. Entonces, esta generación, todos los hombres de guerra ya murieron y ahora sí están listos para entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés está recordando a esta nueva generación la importancia de la obediencia. Su sueño, y yo creo que los padres piensan así, nuestros líderes piensan así, es que podemos como aprender que ellos hubieran aprendido con sus antepasados cómo no hacer las cosas, ¿no? Entonces, pero los está preparando para entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés está haciendo este gran discurso, él está yendo del pasado, como la historia de Israel, al presente, Israel se volviendo una nación y hablando acerca de santidad, hacia el futuro. Entonces el gran discurso hablando del pasado, cuál fue la historia, dónde estamos ahorita y hacia dónde vamos. Eso es más o menos lo que está pasando ahí en Deuteronomio. Entonces la palabra Deuteronomio en la palabra hebrea, que nadie sabe decir aquí, solo sabemos, dice que es, a ver, ay Dios mío, Hadebrahim, ¿quién sabe qué significa esto? La palabra hebrea esta significa las palabras y está tomado del primer versículo, capítulo 1, versículo 1. Todo el Pentateuco es más o menos así, ¿no? Como Génesis es así, yo creo que Éxodo es así, Levítico, todo es como lo primero, capítulo 1, versículo 1, ahí está el nombre del libro. Entonces, en hebreo, esta palabra en hebreo significa las palabras, y tú vas a encontrar el capítulo 1, versículo 1, estas son las palabras. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Entonces, estas son las palabras de despedida de Moisés. La nueva generación, y esas palabras están en forma oral y también en forma escrita. ¿Por qué eso es importante? La Biblia es mayormente oral. ¿Cuántos por ciento, Jacobo? ¿Tú sabes esta información? Yo tengo este número en mi mente, no sé si es cierto, 80-20. Grande parte de la Biblia es oral. La cultura judaica es una cultura muy oral. Pero Deuteronomio, él es en parte oral, pero él también es un documento escrito. Y eso es súper importante. Es súper importante saber esto. Y vamos a ver más adelante por qué es importante. ¿Sí? El pueblo judío ha llamado el Deuteronomio como la repetición de la ley. Y existe la palabra también, Mishab Hatuha. Yo estoy suponiendo que así se dice, porque Daniel está haciendo sus clases de hebreo, ¿no? Entonces, una cosa que sabemos es que es muy aquí, cuando están hablando. Y si ves como películas o videos en YouTube, así es. Hablo mucho en la garganta. Entonces, el nombre también puede ser considerado como la repetición de la ley. En la Septuaginta, que está en griego, el nombre significa la segunda ley. Pero Deuteronomio no es la segunda ley. Él es como un repaso. Y de hecho, la palabra en latín que originó nuestro nombre como Deuteronomio significa exactamente esto, libro del recuerdo o libro del repaso. Entonces, Deuteronomio es un repaso de la ley. ¿Quién es el autor de Deuteronomio? ¿Sí, verdad? ¿Está entendido que es Moisés? Seguro. ¿Y cómo tú haces esa afirmación basado en qué? Hay algunas partes donde dice, entramos y fuimos, como hicimos. O la versión que yo leí, decía como eso, y me da la impresión de que... Ajá. Pero tú estás afirmando que es Moisés. Y si te pido para decir, dame una evidencia de que es Moisés. Aquí dice... ¿Qué? ¿El resumen? O la parte final. La parte final. Sí. Eso es algo muy importante. Entonces, vamos a hacer afirmaciones, ¿no? Es nuestra fe.
¿sí? Nosotros predicamos esto creyendo que es la verdad. Entonces vamos a hacer afirmaciones acerca de la fe que estamos divulgando, profesando. Es bueno que sepas todos los fundamentos de tu afirmación. ¿Sí? Entonces está entendido que el Pentateuco fue escrito todo por Moisés, pero ¿cómo tú lo sabes realmente? Porque existen muchos otros estudiosos y algunos críticos que dicen que parte de Deuteronomio es heranza mosaica, fue por Moisés, principalmente la parte como oral. Existen otros estudiosos que defienden que Deuteronomio, la verdad, fue escrito por un autor desconocido en la época de los reyes, ¿sí? Ahí en Segunda Reyes 22 y 23, ya escucharon hablar de la reforma del rey Josías, ¿sí? Entonces, esta reforma solo ocurre porque ahí están arreglando, limpiando el templo y encuentran el libro de la ley. Está en Segunda Reyes 22, 9 a 13, ¿sí? El momento donde encuentra. Entonces, muchos estudiosos defienden que fue un autor anónimo que no se conoce, que sí escribió la parte escrita, este libro de la ley. Muchos dicen que encuentran ahí en Josías es Deuteronomio, ¿sí? Específicamente Deuteronomio. Entonces, ¿ves? Como algunos pueden decir entonces que no fue parte, fue Moisés. Y otros, existen estudios que dicen, personas que defienden que no fue Moisés, fue un autor anónimo. Entonces, hay varias razones por qué esta cuestión de que fue un autor anónimo ahí en 600 antes de Cristo, la época del rey Josías, no se sostiene. Y nosotros tenemos evidencias externas y evidencias internas de la autoría del libro. Vamos a hablar de las evidencias externas, ¿sí? En el Antiguo Testamento atribuye Deuteronomio y todo el Pentateuco a Moisés. Esa es una evidencia externa al libro de Deuteronomio. ¿Puedes abrir para mí Jueces 3:4? Sí. Armando, ¿puedes abrir para mí Primera Reyes 2:3? Ale, ¿puedes ir a Segunda Reyes 14:9? Meli, ¿puedes leer en Nehemías 1:7? Y Dana, Daniel 9:12. Entonces, esto es lo que llamamos evidencia externa al libro, ¿sí? Jueces 3:4, ¿qué dice? Y fueron para probar. 9:11. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Sí. Entonces, el autor de Jueces está diciendo que los mandamientos que fueron dados a sus antepasados fue por medio de Moisés. Y él está haciendo referencia a Deuteronomio. ¿Qué dice Primera Reyes 2:3? Dice, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. El autor de Reyes también, ¿sí? Y el autor de Reyes en 14:6, Segunda Reyes 14:6. 14:6. Dice así. Sin embargo, no mandó a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de sus hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de sus padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Nehemías 1:7. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Daniel 9:11. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Entonces, tenemos varios autores afuera del Deuteronomio, y una cosa que es una evidencia externa también, la tradición judía y samaritana apunta que el libro de la ley, Deuteronomio, es de autoría de Moisés. Eso es lo que nos afirma
que el libro. Tenemos varias, una y otra persona en tiempos diferentes en la historia diciendo que el libro fue escrito por Moisés. Tenemos el propio Jesús, ahí cuando él está haciendo las tres tentaciones, él cita 3 veces versículos o frases o secciones que están escritas en Deuteronomio. Está ahí solo para conocimientos, Mateo 4, capítulo 4, el versículo 4, el 7 y el 10, las 3 tentaciones. Si tú lo miras ahí en tu Biblia, tienes esas letritas pequeñas, o si tú estás en tu teléfono, hay esta cosita de comentario, vas a ver que lo que Jesús dice, ahí son citas de Deuteronomio. Y Jesús cita varias veces el libro de Deuteronomio y cita siempre la ley de Moisés, de acuerdo con lo que Moisés dijo en la ley. Deuteronomio es citado más de 80 veces en 17 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 17 veces Deuteronomio, 17 de ellos Deuteronomio es citado. Y el total es citado más de 80 veces. Y todas las veces que es citado hace referencia a Deuteronomio como escrito por Moisés. Son evidencias externas del libro, pero adentro de la Biblia, que nos afirma que el libro fue escrito por Moisés. No es porque pienso que, es que sabemos que, porque la propia Biblia afirma la Biblia. ¿Sí? Jacobo ya ha dicho eso para ustedes un par de veces, ¿no? La Biblia afirma la Biblia. Una pregunta nada más, como mencionas, ¿por qué mencionas judío y samaritano? ¿Por qué? Es muy importante, pero... Pues son las mismas descendencias. Sí. Tienen la misma persona, la misma familia de Abraham. Sí. Los samaritanos son los hijos de Lot. Entonces, es importante y ustedes van a ver después el por qué y después a esa separación. Pero en este momento de la historia donde estamos, son los mismos. Ellos son los mismos. Allá adelante ustedes van a ver cuando ellos van por caminos diferentes. No, porque es bien interesante cuando está con la mujer samaritana Jesús, porque los samaritanos tienen esa relación con los judíos, ¿no? Es muy... Les va a ayudar mucho a entender el contexto de tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Una cosa que yo hablaba cuando estaba teniendo un estudio bíblico con los estudiantes en la iglesia, es como a veces la gente piensa que es tan más fácil entender el Nuevo Testamento. La verdad, si tú no conoces el Antiguo Testamento, tú no sabes de lo que están hablando en el Nuevo Testamento. Porque si Jesús está citando Deuteronomio, si está citando los profetas, si Pablo y Santiago y Pedro, todos están citando los profetas y tú no conoces los profetas, tú no conoces la ley, tú realmente no sabes de qué están hablando. Entonces piensas que entiende, pero realmente no entiende. Pues el Espíritu Santo te lo puede revelar, pero... Y ahora, esas son evidencias externas. Ahora lo que llamamos de evidencia interna. ¿Quién pudo leer, tuvo chance de leer el libro de Deuteronomio? ¿Recuerda algún momento que puede ser considerado una evidencia interna? O sea, dentro del libro que te afirma, sí, fue Moisés que escribió. Yo diría que los 10 mandamientos, pero no sé. La forma de cómo lo explica. Yo siento que aparte son primera persona, pero ya no estoy segura. Vamos a ver, pues, Ana, capítulo 4, versículo 44 y 46. Suri, capítulo 29, 1, 4, 44, hasta el 46. Esta es la ley que Moisés puso a los israelitas. Estos son los mandatos, preceptos y normas que Moisés les dictó después de que salieran de Egipto, cuando todavía estaban en el este de Jordán, en el valle cercano a Bet-peor. Era la tierra de Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón y que había sido derrotado por Moisés y los israelitas cuando salieron de Egipto. 46. ¿Sí, ya está? Suri. Estas son las condiciones del pacto que el Señor le encomendó a Moisés que hiciera con los israelitas cuando estaban en la tierra de Moab.
además del pacto que había hecho con ellos en el monte Sinaí. Ujú. Entonces, eso es como estas citas y hay otras, son como que nos afirma, a mí me gustó resalto esas dos palabras. Moisés dictó, que nos hace pensar que afirma de la cultura oral, pero el derrotado, que Moisés había derrotado cuando está hablando de las guerras. Y esas dos cosas me resaltaron porque ¿Es dicto? dictó, ¿no? Tú leíste, es porque yo escribo en portugués, una mezcla de portugués con español. A veces, cuando yo a veces estaba enseñando, decía, mira, mi cerebro está lleno de información mezclado inglés, español y portugués. Ustedes van poniendo los puntos y las letras que faltan cuando escriban ahí. Una de las cosas que Deuteronomio encaja más en el tiempo de Moisés do que el tiempo del rey Josías. Y esto de hablar como que Moisés derrotó estos reyes, ¿no? En la guerra, asume que la persona está escribiendo es de primera persona. Asume que esta persona que está escribiendo, ella está mirando, por ejemplo, Canaán desde afuera. No hay como está siendo escrito en el tiempo de los reyes. La persona que está escribiendo está viendo Canaán desde afuera, está viendo Canaán como una amenaza en el futuro. Entonces, todo indica que esta persona que está escribiendo está ahí, antes de la conquista de la Tierra Prometida. ¿Sí? Entonces, eso son algunas que llamamos evidencia interna. Una otra evidencia interna es que los detalles geográficos históricos indican el conocimiento de primera mano y el estilo como este Deuteronomio está siendo escrito, él es un estilo en un formato de un tratado que es común en este tiempo, en más o menos 1400 y algo antes de Cristo, que es donde está pasando la historia de Deuteronomio. ¿Sí? 1405 más o menos, se estima. Está en las planicies de Moab. Ahí ustedes tienen el capítulo primero, ¿no? Es el lugar donde está siendo escrito, la planicie de Moab. Es más o menos un mes, porque Jacob estaba diciendo como no es, él se para y hace ese discurso. Yo no creo que él sería como un día. Yo creo que tú afirmó que sería como un día. Yo creo que es mucha cosa, ¿no? Yo daría como una semana para él. Hacía estas juntas, todos los días la gente llegaba ahí, pero no es algo como súper extenso. ¿Por qué? Porque ahí ves como que él está, si juntas como lo que está pasando en el capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 20, capítulo 1, 3, y después en el 34, 8, que es cuando él muere. Y después la conquista de la Tierra Prometida es un espacio como de 40 días más o menos, porque ellos hacen 30 días de duelo por su muerte. Y después, como más o menos un tiempo después, ellos conquistan la Tierra Prometida. Es un espacio como de 40 días, todos esos acontecimientos. Entonces no es mucho tiempo. Son 34 capítulos, pero no, ¿34? Sí. Pero no es un súper como una extensión de tiempo muy grande, porque ves que Éxodo y Números y Levítico ellos están dentro de ese periodo de tiempo donde ellos están los 40 años en el desierto, ¿no? Pero Éxodo es en los 2 años que ellos están en el monte Sinaí, algo así, 1 año. Entonces... Celebra Pascua, eso no es. Uh-huh. O sea, no sabe celebrar eso. Uh-huh. Entonces, sí, es más o menos un mes. El propósito principal y el tema principal del Deuteronomio es que Moisés está tratando de formalizar, por eso el Deuteronomio es considerado como un tratado, como un documento. Él está tratando de formalizar la alianza del Señor con el pueblo de Israel. Y una otra cosa también, él está tratando de animar al pueblo a creer y obedecer la palabra de Dios. Él está como hablando de las maldiciones y de las bendiciones que vienen con la obediencia. Y él enfatiza mucho, es un tema muy clave, él habla muchas veces. Cuídate de no olvidar. Cuídate de no olvidar. Vez tras vez él dice, no te olvides los mandatos, no te olvides los decretos, no te olvides. Cuídate de no olvidar. Entonces es un tema muy fuerte. Él está hablando que si tú olvidas, la arrogancia y la desobediencia tienen consecuencias. Si tú olvidas, te va a llevar la arrogancia, te va a llevar la desobediencia y va a traer consecuencias. Entonces Moisés está recordando 2 cosas. Cuando prosperan, es Dios la causa de su prosperidad. Y cuando desobedecen a Dios, te va a disciplinar.
Son dos cosas que ele está dejando muy claro ahí. Entonces, Deuteronomio es un llamado a la obediencia como condición para la bendición. ¿Sí? Yo envié para ustedes en WhatsApp como una imagen. Yo envié 3 imágenes, pues Pan envió, ¿no? La primera es como un bosquejo del libro. Este bosquejo, como habla como, Deuteronomio más o menos como un documento. Y él se asemeja mucho a los tratados que son hechos que es el Medio Oriente, ¿no? Y algunas cosas como que tiene ahí, ese documento que son los tratados donde hay un soberano y un vasalo. Entonces, Deuteronomio está dividido más o menos, está dividido como está ahí en esta imagen. Como un tratado así tiene un preámbulo que es una lista de las partes, ¿no? El soberano y el vasalo. Él está presentando quién está escribiendo, él está hablando todo lo que el soberano hizo. Tiene un prólogo histórico donde él da más detalles de la benevolencia y de la autoridad de este soberano. Todo eso nosotros encontramos en Deuteronomio. Tiene las estipulaciones que detalla lo que se espera del vasalo. Ustedes van a ver eso ahí en el segundo sermón. Son las estipulaciones. ¿Qué se espera del vasalo? Tiene la ratificación, las bendiciones y las maldiciones, que ya está en el tercer sermón, y la continuidad. Entonces, ¿qué se hace? Ele dice, ¿no? Tiene que juntar todos, leer la ley como el público, que toda la nación escuche. Tiene la persona que va a seguir con el pacto, porque Moisés no va a seguir. ¿Quién es la persona que va a seguir? Como la persona. Josué es la persona que va a seguir como mirando a la gente y recordar del pacto, ¿no? Entonces, esta comparación de esos tratados que tienen el Medio Oriente con este Deuteronomio nos hace considerar el Deuteronomio como ese documento oficial que está ratificando las leyes, la relación de esta nación con Dios. Y me encanta ver esto porque yo veo como que Dios comunica con nosotros de la manera como entendemos. Y yo veo que Dios hace esto en toda la Biblia, porque ese tipo de tratado no es algo nuevo, es algo que existía y que ellos entendían. ¿Qué otros ejemplos ustedes recuerdan de los otros libros de Dios haciendo cosas que son, por así decir, culturales? Ya están ahí, ellos entienden. Pues, por ejemplo, cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, hacer algo lo que estaban acostumbrados a sacrificar, o sea, obviamente no lo hizo, pero... Sí, entonces como Dios establece en Levíticos muchos los sacrificios, ¿no? Las ofrendas, los sacrificios, pero después David dice, y Dios mismo dice, a mí no me complace sacrificios, yo no quiero sacrificios, yo no necesito. Entonces, ¿por qué hizo todo el Levítico y dio todas estas leyes de cómo ceremoniales, de cómo hacer? No es por Dios, es por el pueblo. Es para él, porque ellos entienden, es el lenguaje que ellos entienden. Entonces eso me encanta de Dios, como la creación que hablamos, ¿no? En Génesis, que es como Dios está, la verdad, construyendo un templo. Era como ellos entendían que era un templo, y la creación, toda la creación, Moisés lo está escribiendo de la manera como el pueblo entiende. Los sacrificios, el censo, en números, son todas cosas que ya están establecidas, que ellos ya entienden, es un lenguaje de su época, de su historia, y Dios los está usando para comunicar a ellos una nueva idea, de hecho, de cómo ser una nación. Entonces eso me encanta de Dios. Dios sabe nosotros cómo entendemos. De hecho, una compañera estaba diciendo, ay, porque estaba en mi tiempo con Dios, y Dios me dijo, bro. Y Dios te dijo, bro. Y fue tan chistoso, él dijo, bro, what's up? Y Dios habla como tú entiendes, es chistoso porque Dios puede hablar, por ejemplo, de manera más formal con Juan, pero con mi compañera dijo, bro, what's up? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Entonces Dios habla con nosotros de la manera como entendemos, eso me encanta. Claves para Deuteronomio, si quieren apuntar. Palabra llave, pacto.
versículos llaves para Deuteronomio. Voy a escribir. Clave, yo creo. Así, ¿no? Ajá. Ah, 10, 12, 13. ¿Alguien que puede leer esta cita? 30, 19. Yo leo 10:12. Dale. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. 13 dice, debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. ¿Y qué dice el 30, 19, 20? Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si elegirás la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor pudo dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esos son versículos claves para el libro de Deuteronomio. Yo lo considero como casi como un resumen. Si quieres explicar o tener una idea como de qué trata el libro de Deuteronomio, quiero decir como esos versículos como pacto. Estás haciendo un pacto contigo, como trata, recuerda de eso. Ama a tu Dios, ama a tu prójimo. Y de hecho, ahí en el Nuevo Testamento dice, este es el resumen de todo, ¿no? Viene de Deuteronomio. Y también como las bendiciones y las maldiciones pongo delante de ti. Cuídate de que no se te olvide. Esa es la clave de tu vida. De hecho, esta versión dice, es clave para tu vida. Medítalo. Pasa tiempo ahí. Conozca. Entonces, para mí, esas son las claves de Deuteronomio, como el resumen de lo que es Deuteronomio. Entonces, vamos a entrar en el libro. Como Deuteronomio, entonces, es la ley que está siendo revisada, ampliada, está siendo agrandado, ¿no? Todo. Entonces, el monte Sinaí, tuvimos los mandamientos, ¿sí? Los 10. Ahora ahí, todo están poniendo en términos más grandes. Él está explicando más que se requieren de ellos como nación. Entonces, en el primero de los 3 sermones, el primer sermón de Moisés está recordando al pueblo los hechos innegables de su historia. Está hablando del juicio moral de Dios sobre la incredulidad de Israel y también de la liberación y de la provisión de Dios durante el tiempo de la obediencia. Y es una lección muy simple. En el primer sermón, que va del 1 hasta el capítulo 4, 43. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae castigo. Y ese es básicamente un resumen del primer sermón de Moisés. Y ustedes pueden, esta imagen que vi en WhatsApp, ahí tiene como los versículos de dónde hasta dónde va, ¿sí? El segundo sermón, esa es la sesión más grande. Va del capítulo 4 hasta el 26, ¿sí? Es la parte más larga del libro, porque está tratando del futuro de Israel. Entonces ellos se van a volver una nación. Van a entrar a la tierra prometida, se van a volver una nación y va a depender que ellos conozcan bien esto y que esté bien explicado para que ellos puedan tener como una correcta relación con Dios, que Dios requiere de ellos, para que ellos sean la nación, para que ellos sean realmente como la nación que refleja quién es Dios. Entonces Moisés se toma el tiempo ahí, por eso es la sesión más larga. Se toma el tiempo ahí explicando. Y ahí existe en esta sesión, el segundo sermón, existe como 3 categorías que podemos identificar más fácilmente. Esas 3 categorías son segundo sermón. 3 categorías. La primera son los
La primera categoría son los deberes morales, ¿sí? Es una reafirmación, es una expansión de los 10 mandamientos. Es también una exhortación para que no se les olvide lo que Dios hizo, para que no se les olvide la liberación de Dios, que Dios los trajo del Egipto, los liberó de la esclavitud. Entonces va a hablar mayormente de sus deberes morales. Una otra categoría que vemos adentro del segundo sermón son los deberes ceremoniales. Ahí es donde está hablando de los sacrificios, de las fiestas, de los diezmos, y tiene toda esa sección de los animales que sí puedes comer, los animales que no puedes comer. Entonces, todo ahí, esa segunda categoría, adentro del segundo sermón, es acerca de los deberes ceremoniales como nación, cómo ellos se relacionan con Dios en este aspecto, ¿sí? Del ceremonial, del templo, pues del tabernáculo en ese entonces. Y en la última son los deberes sí, civiles, sociales, ¿qué más? Sí, civiles y sociales. Ahí en esta parte él está hablando sobre el sistema de justicia, cuando empieza a hablar ahí como de si tú por accidente mata el burro de tu vecino, pero si sabes quién es, cómo actúas, si no sabes de quién es, cómo actúas. Entonces el sistema de justicia es donde también habla como de las ciudades de refugio, ¿no? De los homicidios como sin culpa, accidentales, que tú no tenías intención. Habla de las leyes de guerra, cómo funciona, cómo matar a toda la gente. Y en algunos casos se puede tomar como a las mujeres, ¿no? Sí, él dice que tú puedes tomar a las mujeres, los despojos de guerra, así se dice, como la riqueza y todo, las reglas de propiedad, la moralidad personal y familiar y la justicia social. Y ese es un tema que Dios... Ustedes van a ver cuando llegan los profetas, es un tema para Dios que es muy importante. La justicia social, cuidar del órfano, cuidar de la viuda. Dios desde el principio, el extranjero, cómo cuidar del extranjero que está en medio de ustedes. Es muy importante para Dios el tema de la justicia social. Dios no es socialista, Dios no es comunista, yo lo afirmo, pues en los que no están de acuerdo, pues peleamos. Pero de todo modo la justicia social es muy importante para él. Tú percibes como ellos deja siempre... Dios se preocupa como por los pequeños detalles, se preocupa como por la gente que no tiene por quien luchar por ellos. Él está siempre preocupado con esta gente, entonces es algo que es un tema muy importante para él. ¿Y por qué nosotros nos llamamos una cultura judaico-cristiana? La cultura occidental es considerada como una cultura que llamamos como judaico-cristiana. ¿Cómo qué? Nuestra cultura occidental. La combinación, nosotros, cultura occidental, toda la gente que está para acá, somos considerados como los fundamentos de nuestra cultura, tiene este término judeo-cristiana. Es porque en portugués es judaico-cristiano. ¿Ves? Yo solo traduzco, hablo con acento y así me está entendiendo. Judeo-cristiana, ese es el término correcto en español. Porque muchos de nuestros valores, muchas de nuestras leyes es una mezcla de lo que está pasando aquí. Es el fundamento de ahí, de la propiedad privada, de las familias, lo que es moral en relación a convivio, a relaciones. Entonces, mayor parte de nuestra cultura del mundo occidental tiene como base, como fundamento, muchas de las cosas que están aquí. Tú puedes ver reflejado en nuestro día a día, en nuestras leyes, cosas que están aquí.
cómo lidiar con la propiedad privada, cómo lidiar cuando tú matas a alguien sin intención, estás manejando, la persona pasó, tú estabas mirando hacia el lado, no tenías intención, pero la pegaste y se murió. ¿Qué hacemos? Existe una ley específica para eso, cuando matas a alguien y no tenías la intención de hacerlo. Ese es fundamento, la raíz está ahí. Por eso somos considerados una cultura judeo-cristiana. ¿Ves? Entonces, Moisés pasa mucho tiempo ahí. Es una parte bien extensa en el segundo sermón y ellos van a necesitar de todas estas cosas cuando ellos se tornen una nación. Hasta ahora ellos son ¿qué? En este momento en la historia, ¿qué son el pueblo de Israel? ¿Son qué? Sí, pero no tienen nación. No mames. ¿Cómo se dice la palabra? O sea, dicen que son... Bueno, cuando están fuera de Israel, que todavía no entran al pacto. En este momento en la historia de Deuteronomio, ¿qué son? No me acuerdo cómo les dicen. Son un grupo de esclavos que estaba ahí, Dios están 40 años deambulando por ahí, como vimos semana pasada en el mapa, ellos haciendo vueltas ahí. En el desierto no son una nación, no tiene identidad, pasaron 400 años en esclavitud, no tienen identidad, no tienen fundamentos de quién son, de cómo actuar. Pero son el pueblo elegido de Dios, entonces Dios tiene expectativas para esta gente. Entonces Moisés está poniendo ahí muy claro cómo es la manera como Dios quiere de ellos. Ellos van a necesitar de esto. Y el tercer sermón, que va del 27 al 24, los capítulos, Moisés está escribiendo la historia por adelantado. Entonces, tal vez basado en eso, las personas pueden pensar que es una persona hablando en el tiempo de los reyes, porque él inclusive pone reglas como hablando de los reyes, ¿no? Entonces, ahí él está hablando del futuro, de las cosas que pueden venir a pasar. Él está prediciendo lo que va a suceder en el futuro de Israel. En el tercer sermón. Está hablando de las maldiciones, de las bendiciones, está hablando inclusive de la posibilidad de la dispersión y también del regreso. Entonces, ahí en Deuteronomio, no está en estas palabras, pero él ya está hablando del exilio y del remanente. Pues no existen esas palabras ahí, pero él está hablando, si ustedes como nación desobedecen a Dios, se alejan de Dios, Dios va a traer otra nación grande y fuerte que puedes ver esto en 28:49. Ay, yo estoy leyendo en portugués. ¿Alguien que esté leyendo en español? 28:49. Desde un extremo de la tierra el Señor traerá contra ti a una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. Es una nación que habla un idioma que tú no conoces. Entonces aquí Moisés está diciendo, eso te va a pasar. Eso me gusta ver cómo Dios comunica claramente. Dios siempre les ha comunicado. Si obedecen, esto va a pasar. Si obedecen, esto va a pasar. Y ustedes van a ver qué va a pasar. Cuando estamos ahí en los libros históricos, en los profetas, recuérdense de ese momento. Ellos están avisados con 500 años de anticipación. Entonces, más 1000 años de anticipación, les va a pasar. Les va a pasar, ustedes regresen, les va a pasar. Entonces, Dios comunica de manera clara. Entonces, pueden ver también, Moisés enumera los términos de lo pacto que él está ratificando con el pueblo, y también es donde él nombra a Josué como su sucesor, porque no le fue permitido entrar a la tierra prometida. Oh. Entonces él se despide de la multitud, ¿no? Entonces el final del tercer sermón. Entonces esta es básicamente cómo es la estructura de Deuteronomio. Dios mismo, cuando se muere Moisés, él es quien entierra a Moisés. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Qué piensan? Pues era su hijo amado, o sea,
tenía una relación ya muy íntima con él. Eran Ujú. amigos. Ujú. No solo era su hijo, eran amigos. Pero ¿por qué no hizo como hizo con Enoch? Pero dice, sí, llevaste y Moisés murió. Muchos dicen eso en la historia de que Moisés no murió. ¿Qué pasa? Ajá. Y nadie encontró esos huesos. No sabemos dónde están. No como José. Un lugar Trae desconocido. esos huesos a tierra prometida. Pero Moisés fue a la montaña Y que solo se y murió, pero Pero no. entonces no dirían, ¿o sí? Entonces, o sea, pero entonces, ¿por qué dice más adelante que pues, Dios lo enterró? O sea, Es porque la lógica es cuando Jesús está en el monte de transfiguración, Moisés y Elías apareció y estás vivo o algo hablando con Jesús. Ay, esta pregunta me encanta. ¿Cómo la gente sabe que es Elías y Moisés que está ahí? Los discípulos. Pues cuando llegué a los evangelios. Van a saber. ¿Qué pasa? ¿Cómo saben que es Elías y Moisés? Hay una trasfondo histórica. Podemos hablar de eso. Es muy interesante. Sí. Vengan para los evangelios, no desanimen los profetas. Mira, les voy a decir algo. Antes de esta escuela de la Biblia me chocaban los profetas. No sé de qué esta gente está hablando, no sé para dónde ven, no sé para dónde van, de qué se trata esto. Por eso no perco los libros históricos. Para entender los libros históricos, para entender los profetas necesitas entender libros históricos. Y para entender los evangelios necesitas entender los libros, los profetas, los libros históricos y la Torá. Y así. Entonces, una de las ideas es que Dios mismo enterró a Moisés en un lugar desconocido que nadie sabe para evitar la idolatría. A ver que esta gente es muy idólatra, ¿no? ¿Sí eso? Moisés fue un gran hombre para ellos. Y ahí dice en su epitafio, así se dice, 34, en el capítulo 34 de 10 a 12. Nunca hubo hombre como Moisés, a quien conoció el Señor como cara a cara. Yo estoy traduciendo, ¿eh? Me estoy leyendo en portugués. Que hizo todas esas señales, estas maravillas que el Señor había enviado a hacer para sacar a la gente para sacar a su pueblo del Egipto y luchar contra Faraón. Entonces, nunca hubo alguien como él en la historia. Y después no hubo más hombre como Moisés. Entonces, quizás para evitar la idolatría, Dios le enterró en un lugar como que nadie sabe decir. Otra vez esté vivo, como algunos dicen en la cultura judaica. Y sí, Moisés, y después dice, Moisés nunca entró a la tierra prometida. Pero una curiosidad bíblica es que es esto. Moisés sí entró en la tierra prometida porque estaba en el monte con Cristo. Pues es la tierra prometida. Ahí es Jerusalén, Israel. Hay una conexión entre los mundos. Entonces no es como, no, sí entró. ¿Y cómo hizo la vuelta en Dios? ¿O no? Sí entró. Sí, entró a la tierra prometida. Está ahí en Mateo 17:3. Una otra cosa que envié para ustedes ahí en el grupo es esta foto de este hombre judío, hermoso por señal. Yo estoy soltera, lo puedo decir. Ustedes ya habían visto esto como, mira lo que trae en su frente y en sus brazos. ¿Qué es esto? Es la ley. ¿Es la ley? ¿Y por qué lo haces? Para que no se lo olviden. Así es. ¿Por qué no trae tu cosita ahí? Pues yo no estoy en el templo ni estoy en mi mente. ¿Y dónde está esto? Esto está en Deuteronomio 6, de 6 a 8 y 11:8, para tu traiga en tu frente. Ay, me encanta el Deuteronomio 6, 6, 8. Vamos ahí. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6 al 8. ¿Alguien me puede leer, Hannah? Gracias. ¿Seis? ¿Qué? 8. 6. 6. Ajá. Ok. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos con un cimo. Llévalas en tu frente como una marca. ¿Hasta qué? El 8. Esta foto me hace pensar como en los religiosos. Las personas religiosas. Me hace pensar en los fariseos.
a veces ellos agarran las cosas que Dios está diciendo y lo hace como este conjunto de reglas, estas cosas que tengo que hacer sin entender. Y hay muchas personas como que hasta hoy, tengo un maestro que dice, hay cristianos más católicos que católicos, que tienen reglas, que tienen religión, como, no sé cómo se dice, como supersticiones. Voy a ayunar porque necesito esto, necesito un trabajo, o hace estos votos como, Dios, se me da un trabajo, mi primer sueldo completo es para ti, y estas cosas como, eso, pero ¿qué Moisés estaba diciendo cuando él estaba diciendo esto? Trae en tu frente, trae en tus brazos. En tu mente. Pues, Abrázalas. yo creo que obedecer es escuchar, entender y hacer. Y a eso se referían con estos simbolismos. Perdón que te Ya lo seré. En alguna ocasión escuché un comentario que hablaba con respecto a una interpretación de Apocalipsis cuando se menciona la marca de la bestia y que habla precisamente de que va a haber una marca que se va a poner en las manos y en la frente y hablaba como quizá puede referirse a esta parte de que bueno, el mandamiento que se estaba dando era de que llevaras la ley en tu frente y en tus manos. Entonces, no de que literalmente iba a ser como una marca en la frente, sino que más bien en un sentido, pues figurado como a perder los mandamientos o a dejar de lado lo que está en la Biblia. Sí, yo tengo esa relación sin ver nada. Esta fue mi relación con el de revelaciones, porque vaya a tener la marca de diablo cuando piensas como de diablo y actúas como diablo. Claro. ¿Qué ibas a decir, hermano? Que pues lo mismo, que no se refería literal, sino a tener a entenderlo, ¿no? Y todo esto lleva a lo que Dios siempre ha querido de nosotros, que es tener una relación, en que hablábamos en los libros pasados. Tener una relación para poder entender lo que Él pide y nos demanda y poder pues hacerlo de manera natural. Entonces, lo que los chicos estaban comentando, Jacobo y Suriel, muchos están esperando el chip, ¿no? De la bestia, el número 666 en la frente y aquí. Pero ¿han mirado de manera crítica cómo está el mundo? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cómo piensan? Entonces, traer en tu frente, en tus pensamientos, y que en tus manos lo que haces, tus acciones, cómo actúas. Si tú estás de acuerdo con lo que Dios está diciendo, si tú estás haciendo de acuerdo con su palabra, si tú no estás, tal vez, o va a llegar en un punto en la historia, muchos están esperando un chip o un número 666, pero ya están pensando y actuando de acuerdo con la marca de la vida. Bueno, en relación al chico de la foto, de lo que hacen los judíos, yo lo he estudiado un poquito y dicen que no tanto por religión, sí son bien religiosos, la verdad, pero aparte de eso es porque dicen que por lo mismo que Dios dice en Deuteronomio, que acuérdate de no olvidarte, y dice, o sea, cuando te levantas, ellos por ejemplo cuando se levantan pues hacen el Shema y todo eso, no tanto porque sientan que si no lo hacen les va a ir mal en el día, sino porque es para acordarse de los mandamientos, porque el Shema decía, o sea, el Shema dice, ama, o sea, el Shema prácticamente es así. Bueno, sí, es del mismo capítulo, ese es del 4 hasta el 8. Ajá. Y creo que más bien lo hacen como en ese sentido de, lo hacen más bien cuando van a ir a rezar al muro de los lamentos, y lo hacen como para acordarse de no olvidarse. Y por ejemplo en las puertas, en la entrada ponen una, ¿cómo se llama? No, tienen las menorás, tienen todo, sí, ¿no? Lo que les recuerda es lo que el dice templo. que también. Ajá, les recuerda el templo porque les tiene que recordar más que nada el obedecer, que es no, de verdad, no olvidarte día con día, minuto a minuto, que tienes que estar. Estoy checando a hebreo por checar la conexión entre las palabras, pero la palabra que usar por los
la puerta de su casa es la misma palabra que usó cuando hablaba acerca de Pascua. Entonces es una conexión entre los dos, que esta es una seña, una actua que ellos están haciendo que está conectando también con Pascua, sus puertas en todos los casos. Usa la misma palabra. Entonces, estamos muy interesados. Una cosa que estaba pensando cuando estaba hablando como de religiosos, y ahí no estoy hablando de que los judeos están mal, estoy hablando de nosotros como cristianos y como iglesia. Es importante que nosotros no estemos aferrados a rituales y sin el entendimiento real de lo que es de una relación con Dios y de lo que es que Dios desea de ti. ¿Sí? Entonces, tú puedes hacer, o nosotros como iglesia podemos tener muchos rituales, ser más católicos que los católicos, con muchos rituales, muchas cosas. Eso no nos va a acercar a Dios. De hecho, la ley no se trataba de esto. Lo que Jacobo estaba enseñando sin Levítico ahora, de que la meta de Dios no era que ellos siguieran estas reglas, estos rituales, era como una herramienta. Entonces, solo quería animarlos en esto. Obviamente no estamos aquí para apuntar a la gente y decir, ay, mira, tú eres religioso. No, mírate a ti, a tu corazón. Cuidados para que tú no seas religioso. Cuidados para que yo no viva una vida llena de rituales, donde en todo lo externo yo me veo, ¿y qué está pasando en el interno? ¿Qué está pasando en mi corazón, en mi mente? Porque se va a ver reflejado en mis acciones. ¿Sí? Entonces no es como, pues está mal, o para mirar a la gente y decir, religioso, fariseo en recuperación. Es más, ¿cómo estoy yo? Yo no estoy me aferrando a rituales, decir, porque sí voy a leer mi Biblia, porque sí, yo soy más justo de que, cuidado, para que no sea como allá el fariseo en el templo, ¿no? Que pone sus manos y hace una oración larguísima, y el que está haciendo el publicano, sí se dice publicano, ¿no? En español. ¿Ves? Ese es el Nuevo Testamento, vamos a llegar allá. ¿Sí? Yo envié para ustedes también un tercer documento, que es, ustedes van a ver en este último, toda la historia, como algunos hechos importantes de lo que pasó con ellos en el desierto, ¿sí? Porque aquí están, en Deuteronomio, ellos están en la puerta de la tierra prometida. En la siguiente clase, después de Josué, vamos a entrar en la tierra prometida, ¿sí? Todo ese tiempo estuvimos estudiando esta gente caminando por ahí, deambulando, todas estas cosas, pero estamos llegando a la tierra prometida, vamos a entrar a la tierra prometida y vamos a ver cómo pasa esto. Y ese documento está mostrando más o menos a muchos hechos y muchas cosas, puntos importantes que pasó con ellos. Un tema que se repite mucho en la Biblia, y Jacobo nos estaba hablando, es acerca como de el pueblo de Israel siempre necesita esta persona que esté entre ellos y Dios. Entonces Moisés es esta persona que está ahí como mediador entre ellos y Dios. Y Moisés cumple los 3 oficios principales. Él es profeta, él es sacerdote y también como un poco como rey. Él no es rey, pero es el encargado del pueblo, ¿no? Y hay una otra figura en la Biblia, allá en los evangelios, que va a cumplir todo esto. Entonces es un tema que siempre se repite. Siempre, y ustedes van a ver más veces ahora entrando en los libros históricos, ellos no logran como ir a Dios. Siempre necesitan esta persona ahí. Dios da todas las instrucciones. Dios dice, quiero tener una relación personal con ustedes. Quiero estar cerca de ustedes. Pero yo soy santo. Necesito que ustedes sean así para que podamos realmente. Y la gente no lo logra. Entonces siempre existe esa persona que está ahí mediano. La importancia de Deuteronomio es aclarar que el hecho de que la ley no fue creada para ser una lista mecánica de normas inflexibles. Al revés,
ella solo introduce como la cuestión como de la moralidad y de la santidad que necesitas tú para estar delante del Dios Santo, ¿sí? Y cómo nosotros podemos aplicar Deuteronomio en nuestra vida, para terminar. Porque cuando entendemos que Deuteronomio tiene un autor, tiene una audiencia, tiene un tiempo, existe una razón por la cual fue hecho, existe un tema que se está tratando ahí, y nada de esto realmente tiene que ver con nosotros. Nosotros no estamos ahí, Moisés está escribiendo, no está pensando en nosotros, no sabe que va a llegar hasta nosotros el siglo XXI, no sabe que existe en México, Michoacán, Morelia, no sabe. No tiene nada que ver con con nosotros. La Biblia, él no está escribiendo para nosotros. Pero, ¿cómo aplicamos Deuteronomio entonces en nuestras vidas? Recordando, ¿no? El pacto que Dios hizo en ese tiempo con Moisés y su pueblo. Que Dios, ahora pues es lo mismo. Porque es importante recordar un pacto que Dios hizo con un pueblo que está allá, que no tiene nada que ver con nosotros, en un tiempo que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, porque ahorita, gracias a Jesús, al Mesías, somos parte de eso, de ese pacto. Él abrió esa puerta para que nosotros pudiéramos entrar. Okay. A pesar de que no somos judíos, podemos tomarlo como nuestro. Entonces creo que es más que nada eso, como entender como que Dios, bueno, el Mesías, Jesús, vino para hacernos parte de él. Entonces también, o sea, yo creo que todo lo que hablaban en ese tiempo a los judíos también es para acordarnos a nosotros en este tiempo, que no nos olvidemos. Acuérdate de no olvidarte lo que quiere Dios de ti. Pero yo así lo veo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué piensas? ¿Cómo puedes aplicar el libro de Deuteronomio en tu vida? Es un llamado constante a escuchar, obedecer y hacer. Ese sería como el resumen práctico para mí. ¿Qué más? ¿Quién tiene otra opinión? Obedecer. Entender. Recordar. Hacer, ¿no? ¿Dijiste? ¿Qué más? Dana, ¿cómo aplicas el libro de Deuteronomio en tu vida? Estaba pensando las palabras correctas de decirlo, pero como una de las cosas que más como que me abrió los ojos fue el darme cuenta que Dios siempre busca la manera fácil para nosotros de acercarse y de estarnos buscando, y también me pone en el lugar de los israelitas, de ese pueblo de Israel, al momento de ellos decir, no, yo tengo miedo, no me quiero acercar, y como me hace darme cuenta que muchas veces yo digo, no, es que tengo miedo, o es que no puedo, no soy capaz, y como decir, rayos, sí soy igual que ellos, y no sé, como que me da tristeza el ver cómo Dios estaba ahí, y Él está como tan cerca y ofreciéndose para crear una relación con nosotros, y fue así como de, no, que hay alguien en medio. Entonces, no sé, porque me hace abrir mucho. ¿Me puedo decir algo? Para mí, de hecho aquí lo tengo subrayado, es entender el amor de Dios hacia, en ese entonces, su pueblo, pero como dice Andreita, no tiene Jesús y aplica para nosotros. Y hay un versículo que me gusta mucho y que está en el 17, dice: el Señor no te dio su amor ni te eligió por que eras una nación, la nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas, más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a los antepasados. Entonces creo que es entender, sí, todo lo que dijeron, pero también le agregaría entender el amor que Dios tiene hacia su pueblo. Me hace recordar lo que nos, en la clase de que hablamos Dios,
que nos comenté, estábamos hablando sobre el pacto, que primero es la relación y después el pacto, o sea que no estamos en el pacto porque cumplimos esto y no tenemos la relación, sino que primero tenemos la relación y ya después viene por el amor que le tenemos a Dios y queremos, desde que cumplimos, entonces, pues como dice Andy también, ya tenemos la relación gracias a Jesús. Entonces, pues Jesús no vino a excluir pues, a Sí. 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 ¿Alguien más quiere comentar? Ay, yo puedo rápido. Algo rápido es que también estábamos estudiando también lo de antes lo que hacían, por ejemplo, con los animalitos, todas las ofrendas que se llevaban al templo. Y sí es cierto eso, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hacemos, o prender una veladora, que lo hacen, por ejemplo, los religiosos, ¿no? Dicen, eso a Dios no le sirve de nada, Él no necesita la luz de una veladora porque Él ya tiene, o sea, todo. Él no necesita nada de nosotros, Él lo hace, y todo lo que hacía en ese tiempo, los pactos y de todo tipo de sacrificios que se hacían, era para acercarnos nosotros a Él. Ajá, entonces eso se me hace muy bonito, porque Él buscaba la forma en la que nosotros en la que pudiera su pueblo estar cerca de Él, ¿no? Sea como sea, o sea, aunque a Él no le agradaba, por ejemplo, el sacrificio de animales, o sea, era muerte. Y muchos eran pactos por pecados de muerte y feos, ¿no? Pero Él perdonaba y a cambio era, no sé, como eso como que... Eso me muestra como, es como Dios no tiene miedo o no se siente apenado de mostrarse como vulnerable. Imagínate ese Dios tan grande, tan poderoso. Como ella dijo, es como, si ves en los tratados, es un soberano. Piensa en un rey. Él pone todas las formas, busca toda la manera para que su vasallo pueda acercarse a él. Es como tamaño vulnerabilidad. Yo pienso así, como él pone mucho esfuerzo para que su pueblo pueda acercarse a él. Entonces yo veo como que una cosa de Deuteronomio, como la importancia de tener la escritura en tu corazón, en tu mente y en tus acciones. Como nosotros no somos parte de la ley del Antiguo Testamento, no estamos como realmente no estamos bajo este pacto en Deuteronomio, ¿no? Pero es un libro que nos anima y destaca la importancia de la palabra de Dios, que debería de ser parte vital de nuestra vida como cristianos, conocer la palabra de Dios. Entonces nos habla como que debemos seguir siendo responsables y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. Entonces, a mí me encanta la Shama, así se dice, ¿no? Shama. Escucha Israel, escucha Melissa, escucha hermano, escucha Asriel, escucha Juan. El Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandamentos que hoy te doy. Debes comprometerse a cumplir con todo tu ser. Recuerdo que Jacobo nos dijo, como las personas no les gusta la palabra religión, pero la religión está totalmente comprometido. Todo tu ser debería de estar comprometido a obedecer los mandatos que Dios ha dado. Toda tu alma, todas tus fuerzas. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantas. Deberíamos de estar comprometidos con todo nuestro ser. ¿Amén o no amén? Como iglesia. Muy bien, este fue nuestro libro de Deuteronomio. ¿Enviaron preguntas? ¿No enviaron preguntas? ¿Tienen preguntas? Pues si las tengan, envíenla. De Moisés nada más, porque lo que decía Jay cuando llegan pero se acuerdan, si cuando llegan a la hermenéutica, que todo lo que está en el Antiguo Testamento confirma el Nuevo Testamento y viceversa, y Judas habla, ¿no? En su epístola acerca del arcángel Miguel disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces por eso también se piensa eso que dicen ellos de que Moisés a lo mejor fue también amado, pero lo van a ver más adelante. A ver, vamos a ver. Sí, creo que es muy importante recordar
La Torah es la fundación por la resto de la Biblia. Entonces, la más que entiendes la Torah, la más va a entender todo lo demás. Porque Dios te gusta hacer los mismos temas, las mismas cosas. Y vamos a ver que todos los profetas, los libros históricos, tienes referencias que está en Deuteronomio, en Éxodo y Levítico. Y ellos entienden que estás hablando porque existe en la Torah. Sí, conoce la Torah. Vamos a regresar a la Torah. Vez tras vez. Eso de Moisés está súper interesante porque ya ves que, bueno, los judíos que no creen que Jesús es el Mesías, los ortodoxos, ellos piensan que la segunda, bueno, que el Mesías es, o pudiera ser Moisés. Porque dicen que como no fue muerto, o sea, que no murió, que realmente Dios lo elevó, que no sufrió de una muerte física. Entonces, por eso piensan que podría ser el segundo Mesías. Perdón, su primera venida del Mesías y que piensan que puede ser Moisés. Muy bien. No tenemos clases jueves, ¿verdad? Vamos a tener una actividad en la base. Vamos a salir Sí, vamos a salir en un retiro, como siempre hacemos como un tiempo juntos, cosas de alineamiento, pasar un tiempo, iniciar el año juntos, alinear algunas cosas, entonces hacemos un retiro, todos nos vamos a Iztapa, entonces no tenemos clases. No tenemos clases de jueves, pero martes aquí estamos, quiero ver todas esas caritas otra vez. Josué, leído. Hazle, Josué, leí un Josué. ¿Sí? Sí, vamos a montar el... Está hablando acerca de ser no sé qué, pero tú puedes si quieres. Estamos tratando, muy probable que la siguiente clase no va a ser Josué. Vamos a tratar de hacer como un repaso, alguna cosa como para reafirmar como ideas y temas y más profundo algunos temas de la Torah. ¿Sí? Ahora no del libro, pero ideas centrales como de los libros. Y entonces la siguiente clase no es todavía clase de Josué, pero lean Josué. Para que adelante. Los que no lograron terminar Deuteronomio, terminen. Y si tenéis preguntas, envíalas y contestamos. Gracias Dios por este tiempo. Tú eres bueno, nos has dado la oportunidad de estar en un país que es libre. Está en una cultura que es libre como para estar delante de tu palabra. Dios, gracias por el privilegio que podemos estar delante de tu palabra y buscar este conocimiento, pero que sea no solo conocimiento, pero entendimiento profundo de quién eres tú, de quién somos nosotros en ti. En nombre de Jesús. Amén.